Dios les bendiga, buenas tardes. Bueno, gloria a Dios. Para hoy quiero compartirles un texto que he tomado del Evangelio de Lucas, el capítulo 16, el verso 23, dice así: Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Verso 27 dice: Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Verso 28, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Gloria a Dios. Entonces, le he puesto un título a este mensaje: una dura realidad. Una dura realidad. Lo que este personaje lo conocemos como el rico y Lázaro, y tiene ahí por subtítulo este pasaje, este capítulo 16 de Lucas. El rico y Lázaro, este hombre rico que vivía, dice, dándose la gran vida, vivía en banquetes, vivía en deleites continuamente, parecía político, porque andaba de banquete, de fiesta en fiesta, y dice que a las puertas de su casa había un mendigo que deseaba comer siquiera algo de las migajas que veía caer allá de la mesa del rico. Entonces, muchas personas, casualmente este mensaje surge de una conversación que tuve con una persona que me decía ser cristiana. Entonces yo le pregunté, ¿usted se considera cristianos? ¿Ustedes se consideran cristianos? Y esta persona me respondió, pues ser cristiano es seguir las enseñanzas de Jesús. Yo sí, es verdad, eso es ser cristiano. Pero usted se considera cristiano. Entonces yo le dije, ustedes dentro de lo que enseñan, ustedes no enseñan lo que Jesucristo dijo acerca del infierno. No es que Jesucristo no enseñó del infierno. ¿Cómo así? Jesucristo no enseñó del infierno. Pues entonces, ¿quién dijo esto? Fue el mismo Señor Jesucristo. Ellos dicen, esto es una parábola. No, no es una parábola. Porque si analizamos, las parábolas eran ciertos relatos, ciertas historias que el Señor contaba, pero tratando de utilizar un ejemplo cotidiano para dar a conocer una verdad del reino de Dios. Pero vemos aquí que el Señor es muy específico en esta historia. Tanto así que dice que había un mendigo que se llamaba Lázaro. Especifica con claridad quién era ese mendigo. Era un mendigo cuyo nombre era Lázaro. Y vemos con claridad en este texto. La enseñanza es muy obvia. Vemos la realidad que enfrentaron estas dos personas. La realidad que enfrentó un hombre rico que se fue al infierno no por ser rico, sino porque en su vida no estaba Dios. Porque es pecado tener dinero, no. Lo que es pecado es ser un esclavo del dinero. Mucha gente quiere tener dinero es para vivir en deleites, en placeres, con mujeres, tomando alcohol, consumiendo drogas, en discotecas, dándose lujos, viviendo ostentosamente. Esa es la vida de muchos ricos. Pero hay muchos ricos que utilizan bien su dinero. Y vemos a un pobre. Yo creo que ahí en Lázaro se ven reflejados muchos pobres, que aunque son pobres,
son personas temerosas de Dios. Son personas que depositan su confianza y su esperanza en Dios. Y vemos cuál es el final, su destino final, a dónde fueron a parar. Esa es la enseñanza obvia de este pasaje. Esa es la enseñanza obvia. Vemos el destino de estas dos personas. Dice que abrió sus ojos y se encontró con una dura realidad. Abrió sus ojos en un lugar de tormento, de densa oscuridad, un lugar donde iba a pasar el resto de su vida, de su eternidad, de su existencia. Entonces, esta es una dura realidad que muchas personas tendrán que enfrentar. Muchas personas tendrán que enfrentar porque abrazaron el pecado y se deleitaron más en el pecado que en Dios. Amaron más el pecado que a Dios. De por sí, eso es algo que dice el Señor allá en el Evangelio de Juan, el capítulo 3. No vienen a mí, no vienen a mí, porque aman más el pecado. No se quieren arrepentir, no quieren dejar el pecado. Están tan habituados al pecado, a la maldad, se complacen en el pecado y en la maldad, que no vienen a mí para que yo los sane. Dios no quiere que el ser humano se vaya a la condenación. Eso dice la palabra. Yo no quiero que el pecador muera, sino que proceda al arrepentimiento. Que proceda al arrepentimiento. Entonces, hay algo que en el Antiguo Testamento se menciona alrededor de 65 veces la palabra Hades. En el hebreo, Hades era el lugar a donde iban los muertos. ¿Sí? Era el lugar a donde iban las personas que morían. O sea, en el Antiguo Testamento se sabía que había un lugar a donde iban los muertos y se conocía como Hades, pero no había suficiente luz acerca de cómo era ese lugar. Pero ahora en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo hace mención de cómo es ese lugar, qué hay en ese lugar, por qué se va a ese lugar. Nos deja ver con claridad lo que sucede en ese lugar. ¿Sí? Vemos en este capítulo que el Hades, el lugar a donde van los muertos, está dividido, está separado por una cima, y los que entran allí, los justos, van al seno de Abraham o el paraíso, un lugar de consolación, un lugar de refrigerio, a donde van a esperar ser resucitados, mientras que los impíos, los que no quisieron arrepentirse, van a otro lugar, que es el infierno. En el Nuevo Testamento aparece como Gehenna, el Gehenna. ¿Pero qué es el Gehenna? Bueno, esto es algo que, bueno, en especial los ruselistas dicen, no, Jesucristo no habla del infierno, ahí lo que dice es que van al Gehenna. Bueno, pero ¿qué es el Gehenna? Gehenna es una palabra griega que hace referencia al valle de Hinnom. El valle de Hinnom es un valle que queda a las afueras de Jerusalén. Es la frontera entre Jerusalén y donde quedaba el territorio de, de la tribu de, se me olvidó el nombre de la tribu, bueno, pero quedaba ahí a las afueras, ¿sí? A la afuera, entre Jerusalén y Benjamín, la tribu de Benjamín, había un valle. Y ese valle fue muy conocido porque allí el rey Acaz, el rey Manasés, allí en ese lugar ofrecían sacrificios a un dios cananeo llamado Moloc y le ofrecían a sus hijos, aun cuando Dios les había dicho en Deuteronomios, Dios les había prohibido a su pueblo
hacer las prácticas que hacían los pueblos cananitas. Pero estos reyes fueron totalmente contrarios a la voluntad de Dios, rebeldes, y llevaron al pueblo a pecar. Llevaron el pueblo a practicar la idolatría de una forma totalmente soberbia. Tanto así que inclusive metieron ídolos, imágenes, dentro del templo, dentro del lugar sagrado. O sea, no había ningún respeto hacia Dios, ningún temor de Dios en estos gobernantes. Hicieron que el pueblo se fuera por el camino de la idolatría y ellos iban allí, a este valle, y sacrificaban al dios Moloc, al dios pagano cananita, los hijos, los quemaban. Entonces, tiempo después, ese valle se convirtió en un basurero. Allí tiraban los cadáveres, allí quemaban los cadáveres. O sea, lo que el Señor dice cuando... Les voy a leer un texto para que me entiendan mejor. Dice aquí, dice Mateo 10:28, o no, también Mateo 5:22 dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno, al gehenna de fuego. O sea, ese lugar, lo que está diciendo el Señor, en otras palabras, es que es un lugar a donde van los impíos, las almas que son desechadas, porque no se arrepienten por su pecado, por su maldad. Mire lo que dice en Mateo 5:29. Todo esto lo está diciendo el mismo Señor Jesús. Jesús es el que más habla acerca del infierno y dice que será arrojado. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Se ha echado a ese lugar, al infierno. Entonces, esto nos hace acordar de lo que el apóstol Pablo dice. No presenten vuestros miembros al pecado. Su cuerpo no es para la fornicación, sino que presentemos todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como un sacrificio vivo, una ofrenda agradable al Señor. Esto nos habla de guardarnos en santidad. Imagínate, ese es el común de la gente que no conoce a Dios. Prestan sus ojos para lo malo, prestan sus oídos, su boca, para andar diciendo malas palabras, mentiras, insultando, agrediendo. Sus manos, sus pies, su cuerpo, lo prestan a la fornicación, al adulterio, a tantas aberraciones que cometen con el cuerpo. Mira a dónde van a parar estas personas si no se arrepienten. Mira a dónde van a parar. Y sigue diciendo, ahí en esta palabra arrojar, dice, sea arrojado hacia adentro del gehenna. En el griego es bala. La palabra bala, ser arrojado, o sea, ser lanzado, ser echado, ser encarcelado. Ser encarcelado. O sea, el infierno, esa parte del Hades, a donde van los impíos, es como una prisión, a donde van las almas que no quisieron arrepentirse de su pecado, a esperar el juicio. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 20 que después de haber pasado el milenio, esos que no fueron resucitados en la primera resurrección, lo que dicen Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero y se encontrarán con el Señor y reinarán con Él por 1000 años. Y los otros, dice que
serán resucitados después del milenio para ir a juicio. El juicio del gran trono blanco, léalo ahí en el Apocalipsis 21, que estaban delante del trono de Dios, grandes y pequeños, y fueron abiertos los libros. Y el libro de la vida también fue abierto. Las evidencias. En esos libros está registrado todo lo que hicieron durante su vida y que no se arrepintieron, que no se convirtieron. Sus nombres no aparecen en el libro de la vida. Y todas esas almas que salieron de la cárcel, salieron del infierno para el juicio del gran trono blanco, serán, dice, echadas al lago de fuego, la segunda muerte. Ahí termina todo para esas almas, la segunda muerte. Entonces, es una realidad que mucha gente está enfrentando. ¿Cuánta gente no muere en pecado? ¿Cuánta gente no quiere arrepentirse? Y de esto trata el Evangelio. De esto trata el Evangelio. Dios envió a su Hijo a salvar a las almas. Dios no quiere que las almas vayan allá. Las almas solitas se van porque toman decisiones equivocadas. Le cierran las puertas a Dios. Viven despreciando la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Entonces ellos mismos se condenan. Ellos mismos pues toman la decisión de irse por el camino equivocado. Pero de eso trata el Evangelio. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere darte vida, Dios quiere darte salvación, Dios quiere perdonar tus pecados, Dios quiere darte una vida nueva. Acepta al Señor, ábrele tu corazón, acércate a Él. Dios tiene grandes bendiciones para tu vida. Dios quiere hacer de ti algo mejor. Dios tiene el poder para transformar tu vida. Entonces, ven a los brazos del Señor. Acércate a Cristo. Dile, Señor, entra en mi vida. Perdona mis pecados. Cámbiame, Señor. Ayúdame a hacer las cosas como tú quieres. Amén. Dios me los bendiga. Que pasen un excelente día.